Hola, buenas tardes, queridos alumnos. En esta oportunidad les voy a dejar la siguiente cápsula que tiene que ver con el contenido de inteligencia emocional para complementar con el material de estudio que ya tienes disponible en la plataforma Blackboard. La persona que desarrolló el concepto de inteligencia emocional se llama Daniel Goleman. Él es periodista, pero se ha dedicado a investigar mucho sobre cómo interactúan las emociones en nuestras distintas facetas de la vida. Si le damos una definición, él habla de que la inteligencia emocional es una capacidad, es una habilidad para reconocer sentimientos y emociones, pero reconocer tus sentimientos y tus emociones y ajenas también, porque tiene una parte interna como así también social, en cómo tú interactúas con el resto. Y además la habilidad de poder manejarlas. En este momento tú estás conociendo, aprendiendo lo que es este concepto, que es relativamente nuevo. Pero nuestros padres o abuelos no lo conocían. Y antes se pensaba que las emociones no eran capaces de trabajarse, de autorregularse. Y él dice en su libro La práctica de la inteligencia emocional que a mayor madurez debería existir una mayor inteligencia emocional, lo que te va a permitir mejorar la capacidad de aprender en la práctica, saber y escuchar y comunicarse oralmente, mayor adaptación y respuestas creativas frente a un problema, efectividad grupal e interpersonal para trabajar en grupo, en equipo, y efectividad en la organización a través de un potenciamiento del liderazgo. Si te fijas, en lo que acabo de nombrar hay elementos tanto individuales como elementos sociales. Incluso estás en una era en que nadie está dispuesto a escuchar a no ser que le traigas un beneficio o le resuelvas un problema. Donde además la era digital está adquiriendo mayor relevancia la comunicación no verbal frente a la verbal, especialmente cuando nos vemos enfrentados a reuniones como Zoom, Meet u otras plataformas. Por lo tanto, es importante que entiendas que la inteligencia emocional tiene dos componentes. Una que tiene que ver con las aptitudes personales, con las tuyas, y otra que tiene que ver con las aptitudes sociales. Por eso digo que es importante que primero te veas tú hacia adentro, te conozcas, para después ser capaz de interactuar con el resto. Y de esta forma también ser capaz de identificar las emociones del resto de las personas. No es casualidad que en la lámina salga un corazón y un cerebro. La inteligencia emocional tiene que ver con la parte del corazón, con las emociones, pero también tiene que ver con la toma de decisiones, la racionalidad, el intelecto, donde muchas veces ellas se mezclan, como otras veces no. Por lo tanto, vamos a partir comentando sobre la aptitud personal. Es aquella que determina el manejo de las relaciones con los demás. Y sus principales variables son, en primer lugar, nos encontramos con el autoconocimiento, que esta señala que es reconocer tus propios estados internos, tus preferencias, tus intuiciones. ¿Y cómo yo logro este autoconocimiento? En primer lugar, tener conciencia emocional, es decir, reconocer mis propias emociones y mis efectos en mi cuerpo. Ejemplo, obsérvate qué pasa contigo cuando sientes pena
Obsérvate qué pasa contigo cuando estás con mucha ira. Eso es conciencia emocional. Se logra a través de la autoevaluación, conocer mis propias fuerzas y mis límites. Cuando alguien está con mucha ira, cuando tú la sientes en tu cuerpo, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Autoevalúate. Y después vamos a ver que también vas a tener que aprender a autorregularte. Se logra a través de la confianza en ti mismo. Tener una certeza sobre lo que yo valgo y mis facultades es un elemento muy importante en el autoconocimiento. Una persona con baja autoestima, lo más probable es que no confíe en sí mismo. Por lo tanto, el autoconocimiento no se logra a niveles más altos. Y el otro componente es la autorregulación, es decir, manejar estos estados internos propios, los impulsos y tus recursos. ¿Cómo yo puedo aplicar la autorregulación? En primer lugar, con el autocontrol, es decir, manejar las emociones y los impulsos perjudiciales. Puedo aplicarla a través de la confiabilidad, mantener normas de honestidad e integridad. Estos son valores. Esto tiene que ver con la ética, que por lo demás son valores que se han ido perdiendo a nivel mundial en las distintas sociedades. También lo puedo aplicar con la adaptabilidad. ¿De qué manera tú puedes manejar el cambio? ¿Qué tan flexible eres frente a él? Y también lo puedes aplicar con innovación, es decir, estar abierto, estar dispuesto a nuevas ideas, a nueva información, a nuevos enfoques. Y hoy en día, señores, lo podemos palpar en todos lados. Hoy día hablamos del Big Data, de la inteligencia artificial, del chat GPT, donde nosotros hemos tenido que incorporarnos a estas innovaciones. Es más, una persona que no aplique inteligencia artificial en su día a día es una persona que está desactualizada. Y el otro elemento importante dentro de las aptitudes personales es la motivación, es decir, aquellas tendencias emocionales que te guían o facilitan la obtención de metas. Las subvariables de la motivación, en primer lugar está el afán de triunfo, esforzarte por mejorar o cumplir con normas de excelencia. Por ejemplo, en la universidad, cuando se habla de excelencia académica, es porque se quiere entregar la mejor educación al alumno. Y para eso hay que trabajar una serie de cosas, partiendo por los profesores, el nivel académico que tienen estos, el tipo de clase que ofrecen a los alumnos. Compromiso, alinearse a las metas del equipo o de la organización. Si alguien no conoce hacia dónde se está remando en el barco, que es el que representa a la empresa, está perdido. Por lo tanto, sería difícil identificar cuál es la motivación de esa persona para estar en esa empresa. Iniciativa, disposición para aprovechar las oportunidades. Iniciativa significa no esperar que alguien te pida que hagas algo, sino que ofrecerte tú solo. Y con la experiencia, no dejar pasar las oportunidades, porque tú solo las vas a identificar. Y finalmente, también forma parte de la motivación el optimismo, tenacidad para buscar el objetivo, pese a que te puedas enfrentar a problemas
y obstáculos que hoy en día hay. Optimismo lo hemos visto en carne propia cuando nuestros familiares o nuestros propios padres han tenido que sobrevivir por ser empresarios y enfrentarse con una pandemia donde todo estaba cerrado. ¿Cómo se hacía para reinventarse y no tener que cerrar la empresa? Por lo tanto, estas aptitudes personales, ¿cómo yo las puedo identificar? Bueno, una forma muy simple es a través del FODA. El FODA no solo se hace para analizar la situación de una empresa, sino que también la puedes hacer para analizar tus aptitudes personales, donde puedes identificar las fortalezas, las debilidades, que son las que más cuestan, las oportunidades que se te presentan, como así también las amenazas. Entonces el FODA en el fondo es una metodología de estudio en la cual el que se va a analizar va a ser, en este caso, tú, en la que vas a tener que identificar cuáles son tus características internas y también tu situación externa, cuál es tu entorno, cuáles son tus próximos planes, cómo aprovecharlos, cómo enfrentarlos. Y la gran pregunta, ¿puedo aplicar el FODA en el ámbito personal? Claro que sí. Delfos decía, conócete a ti mismo. Esa es la mejor forma de empezar para yo poder convivir e interactuar con el resto del mundo. Y aquí te dejo algunas preguntas que puedes hacerte para empezar a construir tu FODA personal. Las debilidades siempre las vamos a tomar como áreas de mejora, no como cosas negativas. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué es lo que más me cuesta? Bien, y a modo de preguntas, tú puedes ir contestándolas y completando tu FODA personal. Por lo tanto, te dejo como tarea que construyas tu propio FODA y puede que descubras cosas nuevas, cosas que no conocías, cosas que pueden ser sorprendentes para ti. Así que en esta primera parte hemos hablado sobre las aptitudes personales de la inteligencia emocional. En una segunda cápsula vamos a hablar sobre las aptitudes sociales. Buenas tardes.